Estamos terminando una serie que le hemos llamado El Poder de la Comunidad. Y hoy nos toca el último tema. Al pensar en este último tema, me recuerdo una historia que les quisiera contar. Se dice que hubo un naufragio en alta mar y el único sobreviviente llegó a una isla desierta y le tocó vivir ahí él solo por varios años. Y él mandaba señales de ayuda y todo eso, hasta que gracias a Dios un día un barco lo vio y fueron a rescatarlo. Cuando llegaron ahí a la isla, les llamó la atención que en la playa habían dos casitas, dos chozas, y le preguntan a este hombre: mire, ¿y esas dos chocitas qué son? Dijo, una es mi casa, dijo, y la otra es la iglesia donde me congrego. Todos bien admirados, qué hombre más cristiano, ¿verdad? Qué bárbaro, hasta él solito se congregaba los domingos. No, hombre, y lo agarran y lo llevan, ¿verdad? Con gran cuidado. Cuando ya lo iban llevando, miran así que así dando la vuelta de la playa, había otra casita. Y él dice: mire, ¿y aquella casita qué es? Esa es la iglesia donde me congregaba antes. Imagínense, hermanos, hasta él solito se peleaba, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a tener nosotros problemas de comunicación? Y es que en realidad, hermanos, querer vivir en comunidad, siempre nos topamos con la realidad de lo difícil que somos los seres humanos. ¿Sí o no, hermanos? Esa es una realidad. Entonces, por eso es que este día el título del mensaje es cómo vencer esas barreras que impiden que nosotros podamos disfrutar la vida en comunidad. Y esto no solamente en la comunidad de creyentes, que es esta que está aquí, sino también en todas las relaciones que nosotros tenemos en casa, en el trabajo, las amistades, ¿verdad? Todo ese tipo de relaciones. ¿Cómo podemos hacer para vencer esas barreras que nos impiden poder disfrutarlas? Y pareciera que a veces no queremos darle entrada a la gente, ¿verdad? Sentimos temor. Ya a la edad que tenemos algunos, aunque todos ustedes se ven bien jóvenes, hermanos, por cierto, ¿verdad? Pero algunos de nosotros ya hemos pasado cosas tan dolorosas y nos duele el corazón, y ya hemos perdido las fuerzas para que nos vuelvan a ofender, a engañar, a traicionar. Y estamos así con los brazos caídos, como que ya no queremos, ¿verdad? No queremos darle la oportunidad a las personas para relacionarnos. Y es de comprenderse, ¿verdad? Si en ocasiones cuando nuestros seres queridos se han portado mal, si hasta a ellos nos cuesta tener relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, a veces no queremos ni hablarles. Y bueno, como le pasaba al náufrago en esta historia, a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos. No es así, hermano. Es una situación, una realidad que nos hace pensar si será entonces que mejor renunciamos, mejor vivimos solos, y ¿para qué vamos a andar en tanto problema? Pero en realidad, hermanos, ahora entendemos por qué ese amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo no es una sugerencia, fíjense, sino que es una orden, es un mandamiento, es un mandato. O sea, nos guste o no nos guste, es una orden el amar a las personas. ¿Cuánto les alegra ese gran mandato, hermanos? Gloria a Dios, bien gozoso los veo a ustedes ahí. Porque la Biblia, hermanos, no nos ordena hacer cosas que no nos cuestan. Nos ordena hacer cosas difíciles, y una cosa bien difícil es amar a las personas. No sabemos ni qué es eso, no sabemos ni cómo amarnos a nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a hacer para amar a las personas? Pero yo estoy seguro, hermano, que si tú estás aquí, tú quieres obedecer a Dios. Yo sé que si tú estás aquí, tú quieres cumplir ese mandato, y por eso estamos aquí, para ayudarte. Entonces, hablando de estas cosas que nos impidan relacionarnos bien, es bueno que pensemos por qué nos cuesta conectarnos, especialmente con las personas que más amamos. Esto es bien curioso. A veces a la gente que más deberíamos mostrarles amor, como a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos, somos a los que más herimos, a los que más tratamos feo. ¿Por qué será? Quiero ponerles una frase
para que ustedes piensen quién dijo esta frase. Dice así: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién dijo esta frase, hermano? No, ya sabían ustedes, ¿verdad? Pero ¿y qué pasaba aquí? ¿Se imaginan ustedes que el primer ser humano, Adán, como ustedes han mencionado, tenía esta inmensa oportunidad de disfrutar de la amistad del Dios creador del universo? Era increíble, como dice la Escritura, que la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén. Hasta menciona que había brisa, dice, de la tarde, como que era la mejor hora para encontrarse con Dios. Y Dios le gustaba llegar al huerto del Edén a platicar con su amigo Adán, que él había creado. ¿Se imaginan ustedes qué oportunidad más maravillosa de tener comunión con el Dios del universo, con el Dios creador? Pero hasta en esta relación ideal, pues el mentado Adán, ¿verdad?, se le ocurre desobedecer. Y él, por supuesto, le echa, como buen hombre, ¿verdad?, le echa la culpa a su esposa, porque es que así hay que hacer, ¿verdad? Entonces le echa la culpa a su esposa de que por eso él hizo lo malo. Él no, si él no es responsable, esta mujer fue la que. Entonces él sabe que ha hecho algo malo. ¿Y qué pasa? Hay temor. Temor a que aquel ser tan justo, tan bueno, tan honorable, tan leal, que me ha dado todo y me dijo que no lo hiciera, y yo lo he hecho. Entonces me escondo. Y el problema era que había pasado algo bien grave, y era que de repente ellos habían dejado de caminar en fe y habían comenzado a caminar por la razón humana. Ya no se preguntaban: ¿y estoy obedeciendo a Dios al hacer esto? Y si no lo estoy obedeciendo, entonces no lo hago. Esa era la manera en que ellos se conducían. Pero ahora ellos habían aprendido otra manera de razonar, que era: y será bueno, y será malo. ¿Y quién define si es bueno o es malo? ¿Dios? No, hombre, dice. Yo lo defino, dice el hombre. Y esa es exactamente el pecado. Esa actitud de no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones, de creernos que nosotros somos tan inteligentes que para qué vamos a esperar que Dios nos diga algo. Esa actitud eso es el pecado. Y esa actitud de no tomar en cuenta a Dios nos lleva a toda clase de problemas. Entonces el hombre de repente pierde aquella pureza, aquella tranquilidad de estar delante de Dios en transparencia, y se siente desnudo, y le dan deseos de ocultarse, de ocultar su desnudez. Miren cómo esta situación se va complicando más y más. Pero si lo trasladamos a las relaciones de hoy en día, hermano, esa es la primera barrera que nos impide a nosotros conectarnos y podernos disfrutar unos a otros, es el temor. Cuando nos conocemos por primera vez, estamos así con una gran pantalla, ¿verdad?, de que todo bien bonito, hermano, sí, hermano, todo muy bien, y no queremos dar entrada a nada porque nos da miedo que vean para adentro. Entonces nos ocultamos. Y algunos tienen otra manera bien curiosa de ocultarse, y es con las caras enojadas. Fíjense. Es bien curioso porque la gente enojada realmente anda dando un mensaje. El mensaje es: no me hables, no quiero hablar contigo. Esa es la cara enojada. Porque verdad que Dios no nos hizo enojados, hermano. No, Dios no nos hizo enojados. Entonces el rostro, ese es el lenguaje de tu alma para decir: no quiero que se metan conmigo, no quiero revelar mi interior. Y entonces te escondes. El temor hace que te escondes, y el temor a que te condenen, el temor a que te critiquen, el temor a que te descalifiquen, todo eso te hace vivir en temor, y entonces no quieres realmente ser lo que tú eres. Ahora, hermanos, nosotros debemos de caminar en una línea bien delgadita, ¿verdad?, en la cual
sí nosotros debemos estar conscientes de que nadie es justo, hermano. O sea, todos estamos descalificados, pues. Ese miedo que te descalifiquen, hermano, ya estás descalificado. Porque dice que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. No hay nadie. Todos estamos descalificados ante la presencia de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Todos estamos descalificados. Entonces, pero eso no nos debe llevar a vivir una vida derrotada, llena de culpa. No, debemos de vivir en este lado, donde entendemos que somos así, pero por la gracia de Dios vivimos en libertad. Amén. Ese es lo que te estamos invitando cuando tú conoces el Evangelio, es a que dejes de vivir en esa esclavitud, descalificado por Dios, y vengas ahora a esta novedad de vida que no tiene que ver nada con lo que tú has hecho, sino con lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Amén. Eso es, otro te califica a ti, otro te ha dado tu dignidad, y por eso ahora puedes tú estar en comunión con Dios. Entonces, ¿cómo vencemos el temor? Pues el antídoto para el temor es la honestidad, hermano. Eso es. Yo tengo un amigo pastor que nació sin una mano. Yo creo que la derecha es la que no tiene. Y ella es una persona mayor, pero donde quiera que él anda, siempre anda con su manita así, bueno, su pedacito de brazo, ¿verdad? Porque no tiene mano. Y siempre todos sabemos que el hermano no tiene. Al principio siempre me iba yo y le daba la mano. No, ¿verdad? No es esta, hay que darle la otra, ¿verdad? Porque él tranquilo, pero no tiene temor. Vive en libertad y se ha aceptado, y así es. Pero cuando uno no se acepta, ahí anda ocultando, ¿verdad? Bueno, hasta pudiera al extremo que no saliera a la calle por el miedo a la crítica, a la descalificación. Conocí hace años a una señora que tuvo a su niña que nació cuadraplégica, y nadie se dio cuenta hasta que se murió la niña, pero se murió de 15 años y la tuvo allí oculta todos esos años, y nadie sabía hasta que fue la vela. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la señora no quería que nadie la criticara de su hija. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. El temor te lleva a hacer cosas extremas, pero la honestidad te liberta. Por eso dice la Escritura, dice el apóstol Juan: si vivimos en la luz, ¿verdad?, que ilumina todo, así como Dios está en luz, entonces tenemos, ¿qué cosa? Comunión unos con otros. Entonces, vivir en la luz es vivir en lo que somos, no en lo que no somos. Cuando somos honestos, eso nos lleva a tener comunión. No escondemos nada, estamos pues siendo lo que somos, ¿verdad? Y entonces eso nos permite tener comunión unos con otros. Entonces el antídoto para el temor, ¿cuál es, hermanos? Es practicar, ¿qué cosas? La honestidad. Y eso nos va a ayudar en todas partes, ser libres para podernos relacionar. Pero aún así hay otra barrera, una segunda barrera, que se levanta y que no nos deja disfrutar la comunión entre nosotros. Y esa barrera, hermanos, se llama el orgullo. ¿Cómo se llama? El orgullo. Dice la Escritura que la soberbia solo lleva a discusiones, dice. Es una realidad. El orgullo me impide escuchar lo que el otro está diciendo. Siempre yo creo que sé, y entonces ya ni oigo lo que están diciendo, sino que asumo que lo que están diciendo debe ser lo que yo creo. Y entonces eso es una actitud de orgullo. No nos deja aprender de otras personas. El orgullo no nos deja mejorar como personas, porque estamos ciegos a nuestras propias fallas. No creemos que podemos mejorar, y entonces así vamos a estar. El orgullo, hermano, es un problema en las relaciones y nos impide reconciliarnos cuando hay conflicto. Aunque yo lo haya provocado y molesté a mi hermano Jaime, ¿verdad? Y entonces que él me pida permiso, que él me pida perdón. Yo no, ¿verdad? Que él me pida, y yo fui el problemático y estoy queriendo que el otro. ¿Por qué? Por el orgullo que tengo en mi corazón. Entonces, cuando somos orgullosos, nunca admitimos los errores. Es un gran problema, hermano, y estoy hablando todo esto porque todas estas cosas salen cuando nosotros queremos servirle a Dios. Tenemos equipos de trabajo aquí en la iglesia
Tenemos los hermanos que dan la bienvenida, que le damos los anfitriones. Allá tenemos hermanos lindos que nos dan la comida, gloria a Dios, son los favoritos, ¿verdad? Transformación Café. Tenemos estos equipos que nos ayudan a conectarnos con Dios, los hermanos que están con la tecnología, los hermanos que atienden los niños. Queremos organizar otros equipos de trabajo, por cierto. El domingo vamos a tener un almuerzo con algunos de ustedes que quieren colaborar con el trabajo con adolescentes y con jóvenes. Entonces los invito a un almuerzo. El único detalle es que me tienen que decir, porque no les vamos a dar almuerzo. El próximo domingo en el Centro Gilgal, en las oficinas, vamos a estar ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando queremos trabajar en equipo, todas estas barreras están ahí en el aire. Y tenemos nosotros que estar conscientes que vamos a lidiar con estas cosas para poder tener éxito, para poder alcanzar el objetivo que nos han dejado. Y el orgullo sería una de las cosas, hermanos, con las que todos tenemos que tratar. O díganme, ¿quién de ustedes es humilde, hermanos? A ver, quiero ver, no, que tengo que ver bien, hermano. Miren, nadie, hermano. ¿Y quién es orgulloso, hermano? Solo yo soy orgulloso. Bueno, así es siempre en estas cosas, hermano. El pastor es el más humilde, ¿verdad? Sí, hermano, todos somos unos grandes orgullosos. Eso ya nacemos así. Nacemos con un gran ego, grandote, y toda nuestra vida se trata de irlo reduciendo a manera que como dijo Juan el Bautista, que yo me haga más chiquito y que Jesucristo crezca. Esa es la lucha de la vida, entender que somos unos grandes orgullosos. Entonces, ¿cómo hacemos, hermanos? Para derribar esa barrera. Obviamente, el antídoto del orgullo es la humildad. ¿Sí o no, hermano? La humildad, el tema favorito de ustedes. El apóstol Pedro, escribiéndonos una carta, nos dijo: hermanos, todos, ahí en la iglesia Family Church Campus Transformación, les pido que se vistan con humildad. Qué interesante pensar que uno se puede vestir con una virtud, porque la humildad, ojalá la vendieran y me la pusiera y me hiciera humilde, ¿verdad? Pero no, la humildad es una virtud que hay que cultivar. Entonces dice, pero vístanse, dice, como que cuando nos ven a nosotros, al solo vernos, diga, una persona bien humilde. Por supuesto que la humildad no es como algunos creen, nos equivocamos. Dice, un hermano bien humilde, dice, porque es pobre, vive en situación de escasez económica. ¿No creen? A veces hay personas bien orgullosas. La humildad no tiene que ver con cómo tú te miras o dónde vives. No, la humildad tiene que ver con quién está en tu corazón. Dice el apóstol Pedro que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, la humildad como vestido. Te doy un consejo: cuando tú vayas a pedir trabajo, además de que vayas bien perfumadito y bien vestido, vístete con el manto de la humildad, ¿ok? Vístete con el manto de la humildad y vas a ver cómo Dios te va a abrir puertas. Porque el amor, dice la Biblia, que no es orgulloso. Es algo que nosotros estamos aprendiendo aquí, es a amarnos. Y definitivamente lo opuesto es el orgullo. ¿Cómo podemos cultivar la humildad? Dice Pablo, escribiéndonos otra carta, dice: hermanos, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Siempre tengo que detenerme aquí, que como Pablo no tenía Facebook ni redes sociales, ¿verdad? Pero hoy es increíble cómo nuestra misión en la vida pareciera impresionar a la gente, ¿verdad? Si estamos comiendo y ¿verdad? Y los otros pobres, yo no tengo que comer, y el hermano ahí, gran lunch que se está echando, ¿verdad? ¿Y qué es eso? O sea, es una cosa extraña que tenemos hoy nosotros de que hiciéramos un reality show, ¿verdad? Estar poniendo cosas bien bonitas, que andamos paseando. Y yo siempre les advierto, ¿verdad?, que estas cosas producen mucha envidia. Y la envidia, hermanos, es un pecado que todos podemos caer. Y
No te quieren no porque eres malo, sino porque tienes algo que yo no tengo, te miras más bonito de lo que yo me miro, y entonces ¿qué? Te tengo envidia. Tienes dinero y yo no, entonces te tengo. Es un pecado, hermano, en el ser humano. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? No quieran andar impresionando a nadie, dice aquí la Biblia, ni mucho menos en la iglesia. Al contrario, seamos humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Mire esta definición de humildad: considerar a los demás mejores que yo. Qué ejercicio, ¿verdad? Este día tenemos que salir con pasos prácticos, y un paso práctico sería: Señor, tengo que combatir el orgullo dando pasos de humildad. Cuando me digan que hermano, qué bonito predicó, yo tengo que tirarlo a la gloria de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Que Él me lo permite. Me empiezan o yo les puedo decir, pero no han oído al hermano Jaime, viera cómo predica él. Ahí es un paso de humildad, ¿verdad? Es un paso de humildad para mí, de poder decir que otra persona que predica que es mejor que yo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces tú también puedes hacer eso. Cuando un compañero de trabajo lo promueven, y para colmo esa promoción era tuya, pero por políticas internas y luchas de poder, ¿verdad?, te dejaron ignorado. ¿Qué tienes que hacer? No tienes que renunciar, no tienes que hacerte enemigo de esa persona. Tú deberías de ser el primero en felicitar a esta persona, en hacerle una fiestecita para felicitarlo. Son pasos de humildad. No sé por qué se han quedado bien silenciosos, hermanos, pero son pasos es cultivar la humildad, cosas que nos cuestan, la que Dios nos está llamando a hacer aquí. Entonces, la humildad no es pensar menos en ti, hermano. Simplemente es no pensar en ti. Eso es la humildad. Es centrarte en las necesidades de los demás más que en las tuyas, y es tratar de entender más que quiero que me entiendan. La humildad, hermanos, es la capacidad de decir las 4 palabras más difíciles. ¿Sabe cuáles son? Lo siento, me equivoqué. Esas son si tú eres humilde, eres capaz de decir esas 4 palabras. Lo siento, me equivoqué. Si eres humilde, lo puedes hacer. Y si de verdad estás trabajando en la humildad, puedes decir las 3 palabras más difíciles, que es: necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Cuando somos humildes, reconocemos que necesitamos ayuda. Pero si eres más humilde, puedes decir la palabra mucho más difícil, que es: perdóname. Si eres humilde, de verdad, vas a decir la palabra más difícil, que es: perdóname, perdóname. Eso es algo que tenemos todos que aprender. Entonces, cuando dices esas palabras, estás siendo humilde. Si no puedes decir esas palabras, es porque tienes un gran ego y por lo tanto un gran orgullo. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura que debemos hacer para poder convivir nosotros? Nos dice que debemos de aprender de Jesús. Y Pablo les escribe a los discípulos de la ciudad de Filipos y les dice así: hermanos, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que ese hecho de ser igual a Dios fuera algo a lo cual Él se pudiera aferrar. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Esta es la actitud que Jesucristo nos modela: el poder relacionarnos con los demás, no pensando que somos las grandes cosas, sino reconociendo la obra que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, si somos así, hermanos, cuando trabajemos aquí, alcancemos grandes proyectos, lo importante va a ser que no estemos exigiendo derechos, sino más bien buscando responsabilidades. No vamos a estar diciendo denme, sino más bien voy a estar diciendo: ¿qué puedo hacer por ti, hermano? Eso nos va a ayudar. Porque si siempre estás pensando en lo que tú te mereces, hermano, entonces siempre vas a estar enojado.
Siempre vas a estar que no te dieron, que no te visitaron, que no te vieron, que no te saludaron, en lugar de serte una persona que bendice. Dice la Escritura que el amor no lleva la cuenta. Amén. Entonces hagamos un resumen, ¿verdad?, de estas dos barreras. Los miedos nos desconectan, nos hacen distantes, nos hacen defensivos, exigentes. ¿Cómo los vamos a contrarrestar? Viviendo en honestidad, siendo lo que somos. Esa libertad nos va a ayudar. El orgullo nos hace desconectarnos también. El camino es la humildad. Pero hay una tercera barrera que tengo que hablar, hermanos, que es importante. ¿Por qué nos cuesta conectarnos con las personas que más amamos? Y eso es el dolor. Hace que nos desconectemos de aquellos que amamos. Estás dolido por esa situación. ¿Cómo pudo esta persona haberme hecho esto? Perdí tantos años de mi vida y ahora ¿qué hago? ¿Cómo pudo esta persona ser tan mentirosa? Me engañó. ¿Cómo pudo esta persona estafarme? Y hay dolores tan grandes que te pueden afectar hasta la salud, hermano. Dice la Escritura, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? No sé por qué me viene a la mente una señora que vimos en el cementerio de Santa Tecla. Cuando íbamos llegando, estaba ahí sentada a plena mañana, 9, 10 de la mañana, la señora llorando sin parar. Una señora que es de unos 50 y tantos años, que parece ser que se le había muerto la hija. Y la cosa es que no se había muerto ese día. La señora llegaba todos los días a llorar ahí, en la entrada del cementerio, y no podía ni hablar. Era una cosa increíble de pensar que el dolor la tenía tan capturada que ella lo que quería realmente era morirse de dolor. Y pienso en eso porque eso sería el cuadro extremo de lo que el dolor te puede producir a ti. Cuando tú estás completamente abrumado de la emoción que te produjo aquella pérdida, aquel engaño, aquella traición, y entonces te has dejado abandonar a la emoción y todo es resentimiento, echándole la culpa a Dios, a todas las personas, y estás en una situación bien complicada, hermano. Es una situación complicada porque te está dañando en toda tu alma. Y es que tenemos que tener cuidado realmente cómo nos conducimos. A veces creemos que no nos afectan las palabras, pero hay maldiciones, hermanos, palabras terribles que pueden venir a nuestras vidas, que no hay que ignorarlas. Aun cuando la gente nos lanza maldiciones, oremos al Señor que esas palabras no se cumplan, porque dice que la vida y la muerte es en poder de la lengua. Y la neurociencia ha comprobado que las palabras que escuchamos pueden programar nuestras acciones. Es bien curioso esto, hermano. Hasta las cosas que le dicen a los niños, a los adultos, nos pueden afectar de una manera muy grande. Algunos de nosotros podemos estar viviendo con heridas tan abiertas, recordando todo lo que nos hicieron, que nos hacen vivir mal, avergonzados, tristes, apesadumbrados. Entonces es un problema, hermano. El resentimiento es el asesino número 1 de las relaciones. Entonces, ¿cómo lo derribamos? ¿Cómo derribamos esa barrera del dolor, hermano? ¿Cómo nos volvemos a conectar? Hay que usar un antídoto para neutralizar el dolor que se llama el perdón, hermano. Diga usted, el perdón. Hay que perdonar. Y aquí es importante algo, hermano. Perdonar no es olvidar. No se olvidan, especialmente las cosas más dolorosas, no se olvidan. Perdonar realmente es renunciar al derecho que tenemos de recibir justicia. ¿Está siguiendo, hermano? Perdonar es renunciar al derecho que tenemos de recibir justicia. Y ustedes que son abogados, ¿verdad? Los abogados, que hay varios aquí en la iglesia, entienden lo que es un proceso penal, ¿verdad? Que se cometió la acción, se puso la denuncia, y si se inicia un proceso penal, va a llegar a la pena, al momento en que se le va a decir: señor, usted por haber hecho cosas, le toca cárcel, le toca lo que sea, ¿verdad?
pero tiene que pagar. Pero el perdón, hermanos, es renunciar a todo eso. Me ofendieron, en vez de estar pensando, ojalá que le vaya mal, ¿verdad? Ojalá que... no, renuncio a ese derecho que tengo de que esta persona le pase algo por lo malo que me hizo. Perdonar es eso, hermano, eso es perdonar. Y dejarlo ir, ¿verdad? Porque si no perdonas, hay situaciones bien difíciles. El perdón es tan importante, hermanos, y hay 3 razones por las que debes perdonar. En primer lugar, Jesucristo ya te perdonó. ¿Cuánto nos ha perdonado Jesús, hermano? Fíjense que si nosotros no gozamos del perdón de Jesús, entonces nos toca la condenación eterna por nuestras malas acciones. Pero Él murió en la cruz, derramó su sangre y por eso ahora tenemos perdón. Entonces, porque Él ya nos perdonó, esa es la primera razón por la cual tenemos que perdonar. Segundo razón, que el perdón es el camino hacia tu propio perdón. Jesucristo, hablando de este tema, dijo: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial, ¿qué va a hacer? Te va a perdonar. Uy, esto está curioso, o sea que es causa y efecto, ¿verdad? Si perdono, Dios me perdona, dice. Pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿qué va a pasar? Tu Padre no perdona tus pecados. Esto está tremendo, hermano. Hay una consecuencia si yo no perdono, y es que yo no recibo perdón. Alguien decía que no perdonar equivale a que usted, en su enojo por ese mal que le hicieron, se va a comprar un veneno bien fuerte y lo prepara y no, le voy a echar más para que sea fuerte este veneno. Y en lugar de dárselo a su enemigo, no perdonar es que usted se tome ese veneno. Y usted se pone mal por no perdonar. Aquí dice que Dios no te va a perdonar. En tercer lugar, debes perdonar porque es la única manera de mantenerte conectado con tus seres queridos. Sean comprensivos, dice Pablo, con las faltas de los demás. Qué palabra, ¿verdad? Denle el beneficio de la duda. Por algo quizás lo hizo, ¿verdad? Quizás ignorante mi pobre hermano, ¿verdad? O quizás pensó tal cosa. Sean comprensivos, dice. Y perdonen a todo el que los ofenda, porque al final hay algo que me hace sentir mal a mí. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Pero miren cómo comienza con la actitud de ser comprensivos. Y hay otro nivel todavía más de perdón que el apóstol Santiago, escribiendo a nosotros, nos dice: hermanos, confiésense los pecados unos a otros. Y eso, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Es decir, que no es solo por decirlo, sino que la idea es que cuando tú lo haces con tus hermanos en Cristo, la idea es que para que oren por ti, cuando tú confiesas algo así. Fíjense que esto es bien transformador, cuando uno aprende a poder decir: yo reconozco que he hecho este mal y pido perdón. Es bien liberador. Este movimiento, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos es tan exitoso porque comienza así: se para la persona y dice: soy Carlos Hernández y soy un alcohólico. Así comienza la sanidad, el proceso de transformación, confesando delante de esa comunidad que yo tengo un problema de adicción. Y ahí entonces comienza la transformación. ¿Cuándo? Cuando confesamos. Entonces, cualquier transformación, hermanos, comienza siendo sinceros, confesando, en un grupo adecuado, ¿verdad? No vayan a andar en la calle o en el Facebook pues, todos sus pecados, ¿verdad? No, ¿verdad? Es la comunidad de creyentes donde usted tiene que hacer eso, porque dice que lo que tienen que hacer los que oyen eso es orar por usted. Amén. ¿Y qué va a pasar? Va a recibir sanidad. Entonces, hermanos, la única manera de tener la gracia para perdonar es que usted se sienta perdonado, hermano. Usted tiene gracia para perdonar cuando recuerda que Jesús
ya lo perdonó a usted, entonces usted puede perdonar. Entonces, vamos a cerrar aquí el mensaje. Si te encuentras en esta situación de temor, hermano, que no te logras conectar porque crees que te van a criticar, entonces oro al Señor para que este día Dios te pueda dar libertad y puedas romper esas ataduras de apariencia, de qué dirán, y tú lo puedas sobrellevar. Por ejemplo, una manera de quitarse el nerviosismo cuando uno habla en público, hermano, es reconocer que uno está nervioso. Bien curioso, ¿verdad? Dice, di que estás nervioso y estás nervioso. Entonces pase, fíjense que estoy nervioso. En ese momento, milagrosamente, ¡pum!, se le quitan los nervios, fíjense, cuando uno es sincero. Entonces, es solo para demostrarle, ¿verdad?, lo importante de la honestidad. Aprende a comunicarte así. Si se está siendo controlado por el orgullo, pues ya hablamos hoy, ¿verdad? El ejercicio siempre de practicar la humildad. No quedarse que yo sé más, no andar jactándome, sino más bien ensalzando a las otras personas. Y, hermano, por supuesto, si hay dolor en tu corazón y has creado muros, barreras, para que nadie entre en tu vida, la única forma de volver a conectarte es que tú perdones. Quizás tienes que perdonar a Dios. Yo sé que algunos están enojados con Dios, porque es al único que le echan la culpa de lo que les pasó. Pero tienes que perdonar, y la única manera de tener gracia para perdonar es que tú te sientas que has sido perdonado. También cambiar esa actitud, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, no es nuestro esclavo y nosotros los reyes. Es al revés. Dios es rey y nosotros sus súbditos. Él es soberano, amén. Puede hacer lo que quiera. Entonces, no hay razón para estar enojado con Dios. Es sencillamente humillarnos delante de Él y recibir su voluntad. Vamos a nuestra aplicación de vida. Quiero que pienses y luego vamos a orar con estas preguntas, hermanos. ¿Qué relaciones trae Dios a tu mente en las que tienes que usar un antídoto? Piénsalo. ¿En qué relaciones tienes que ser honesto para liberarte del temor? ¿En qué relaciones tienes que practicar la humildad para que el orgullo desaparezca? ¿Y en qué relaciones tienes que perdonar para neutralizar el dolor? Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor, y le pido al Espíritu Santo que pueda hacer una obra de convencimiento en esta hora. Hermano, piensa en las relaciones aquí en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en las que no estás disfrutando una amistad real, estás fingiendo, te estás ocultando. Piensa situaciones en las que necesitas perdonar, en las que necesitas que Dios te persuada de verdad a liberarte de ese resentimiento, de ese dolor, de esa carga. Ven este día a recibir de parte del Señor esa libertad para tu vida. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Ahora hay que seguir adelante, a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros, para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.